Hola a todos, les habla el profesor Esteban Orellana y en esta oportunidad me voy a referir en este caso a lo que tiene que ver con genética mendeliana. En particular, tienen que manejar para su prueba de transición, que en este caso Mendel quería básicamente entender cómo se transmitían ciertas características de organismos progenitores a su descendencia. Él, recuerden, trabajó con plantas, en este caso de guisantes, porque generaban muchos descendientes, los individuos presentaban ambos sexos y las características en este caso eran de tipo discreto, eran variables discretas. ¿Qué significa eso en español? Que en este caso para la característica existen dos estados, por ejemplo, color amarillo, color verde, textura lisa, rugosa, posición de las flores, color de las flores, etcétera, etcétera. Entonces Mendel simplemente quería, él no tenía idea genética, pero quería saber cómo se transmitían ciertas características. Por lo tanto, él, recuerden, trabajó en primera instancia con cepas puras. ¿Qué significa eso para su prueba de transición? Un individuo puro es cuando presenta un genotipo, en este caso homocigoto, que puede ser dominante o recesivo. Por lo tanto, en este caso, trabajó con estas cepas puras. ¿Y qué pasó? En primera instancia, en la primera camada, los individuos solamente expresaban la condición dominante, la característica dominante. Entonces, la característica recesiva desapareció, entre comillas. Por lo tanto, Mendel cruzó a estos hermanos de la camada 1 y posteriormente en la segunda camada él obtuvo una pequeña fracción de individuos que expresaban la condición recesiva. Es decir, esta característica nunca desapareció, simplemente quedó guardada y en este caso por un asunto de probabilidad se expresó en una menor proporción. También eso tienen que manejar. Este resultado no se refiere a cuántos descendientes genera la cruza, sino que se refiere a una tabla de probabilidad. Por ejemplo, en este caso, el porcentaje de individuos que van a expresar la característica dominante o el porcentaje que va a expresar la condición recesiva. Por lo tanto, a partir de sus estudios, digamos, lo que planteó Mendel y a partir de otros aportes de la genética, la primera ley de Mendel, ¿en qué se sintetiza? En que en este caso, cuando ocurre la formación de los gametos, los genes, o también llamados alelos, se separan. Recuerden que cada gameto tiene un alelo, por lo tanto, cuando se une el ovocito con el espermatozoide, estos dos alelos se van a unir y de esa manera pueden gobernar una característica. Mendel, digamos, analizando una característica, posteriormente quería ver si, en este caso, analizando dos características, había alguna influencia, por ejemplo, de tener un color de semilla, digamos, si eso tenía influencia sobre la textura, por ejemplo. Entonces, Mendel, utilizó los mismos pasos anteriores, cruzó en este caso individuos puros, y posteriormente en la primera camada, todos los individuos expresaban las condiciones dominantes, al igual que en el caso anterior. Por lo tanto, él cruzó a estos individuos, en este caso de la generación 1 o filial 1, y en este caso en la segunda generación obtuvo varios fenotipos. Es decir, las características recesivas que primero habían quedado guardadas volvieron a aparecer en la segunda generación. Por lo tanto, Mendel, ¿qué determinó con esto? Determinó que cada característica es independiente de la otra, se transmite de manera independiente, porque, por ejemplo, de esa manera existen varios fenotipos, y esto, recuerden, está representado por estas probabilidades. ¿Ok? Si las características estuvieran ligadas, los fenotipos serían pocos, por ejemplo, serían 1 o 2, pero acá tenemos fenotipos dominantes, recesivos e intermedios. Por lo tanto, la segunda ley de Mendel, ¿a qué se refiere esencialmente? A que cada rasgo, cada característica se hereda de manera independiente a la otra. En ese contexto tenemos la genética mendeliana, pero también existe una herencia que no se ajusta necesariamente a los planteamientos de Mendel. En particular, lo que tiene que ver con la herencia asociada a los cromosomas sexuales. Por ejemplo, el cromosoma X es de mayor dimensión que el cromosoma Y, por lo tanto, hay una fracción, un fragmento de los cromosomas que tiene herencia mendeliana, que se comporta de manera mendeliana, pero existe otra fracción que, digamos, es exclusiva, que es la llamada herencia ligada al cromosoma X o al cromosoma Y. Entonces, ¿qué tienen que manejar de esto? Esencialmente, por ejemplo, dependiendo de si el individuo es un hombre o una mujer, por ejemplo, las condiciones que son típicamente enfermedades, por ejemplo, pueden ser dominantes o recesivas ligadas al cromosoma X. Siempre las condiciones recesivas son más comunes en los hombres y las dominantes en las mujeres.
La herencia holándrica está asociada al cromosoma Y, por lo tanto, el hecho de poseer ese cromosoma va a determinar que expreses esas características. Y también, recuerden, tanto genética mendeliana como no mendeliana se puede analizar a partir de las genealogías, que es simplemente establecer relaciones de, en este caso, de parentesco y herencia entre individuos. Por ejemplo, los números romanos son generaciones y en este caso, de esa manera uno puede establecer cómo se transmite cierto rasgo, a partir de qué tipo de herencia. El símbolo que esté ennegrecido va a representar en este caso que se presenta la condición. Entonces, por ejemplo, tienen que manejar diferencia entre herencia mitocondrial, en este caso recesiva ligada al X, autosómica, entre otros. Eso sería por hoy. Cualquier duda, por favor, me contacten, ¿ya? Que estén muy bien. Adiós.